Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría nuevamente para nosotros como anfitriones el estar delante de estas cámaras con el gozo de poder dirigirnos a través de la palabra para todos ustedes con nuestra programación, con este podcast del Maná del Día. Lo que anhelamos es de que ustedes sean bendecidos, que esta palabra pueda alumbrar el caminar, que nos traiga la sabiduría, que nos traiga la sanidad, que nos traiga todas aquellas bendiciones que en su palabra el Señor nos ha dejado. Así es que bienvenidos, esperamos y hemos orado creyendo de que tendremos un buen tiempo este reinicio del Maná del Día. Bienvenida, Pastora Luz. Gracias. Quiero decirles bienvenidos a todos al Maná del Día. Ahora tenemos un tema muy interesante. Yo creo que esto puede traer muchas respuestas a muchas preguntas de situaciones que a veces nos suceden y que no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué nos suceden? Mucho menos no sabemos cómo salir de ellas, pero la palabra realmente nos alumbra el camino. La palabra nos trae a nosotros la respuesta a cualquier necesidad que tengamos. Y este día, este tema es muy interesante. Y el tema que traemos ahora se llama ¿Cómo se infectó mi casa? Tremendo. Necesito saber cómo desinfectarla. Entonces, todos nosotros tenemos una casa. Entonces, todos nosotros, es muy interesante para cada uno de nosotros. Creo que este tema le va a traer una luz para muchas cosas, y al ponerla en práctica vamos a experimentar la gloria de Dios y ver cómo cambia realmente la atmósfera de nuestra casa. Así que bienvenidos. Quiero decirle que sus peticiones nosotros las ponemos delante del Señor en el tiempo de la intercesión. Hemos estado bastante realmente en tiempos de intercesión y de oración, ya que también hemos tenido varios mensajes y varias llamadas, y luego las necesidades también del pueblo donde también nosotros pastoreamos. Entonces, quiero invitarle a usted para que usted exponga en este tiempo también su petición de oración, y el día de mañana, en la mañana, a las 5 de la mañana, la estaremos poniendo en la presencia del Señor, delante del Señor. Así es. Pues sí, yo quisiera que usted nos escriba ahí en comentarios, si usted nos está viendo a través de Facebook Live, que nos pueda mandar un mensaje dándonos a conocer desde dónde se conecta, lo que significa para usted esta programación, y que podamos interactuar. Tenemos pues ahí dos hermanos, un matrimonio. Yo les digo el matrimonio de los ingenieros Peláez. Exacto. Que además de estarnos ayudando pues en lo que es el equipo de transmisión, también ellos como discípulos nuestros del Señor primeramente, y luego de nuestra función ministerial para con ellos, han aprendido, y entonces están ahí contestando en sus posibilidades respecto a las inquietudes, a las preguntas. Si usted está también a través de YouTube, hágalo con toda libertad, y primeramente Dios pues tenga usted una respuesta que le traiga paz, que le traiga esperanza con las inquietudes, con las necesidades, más que todo espirituales, que se puedan estar viviendo en este momento en su vida. También puede contactarnos al número de contacto que presentamos aquí para usted, que sería marcando primeramente a los Estados Unidos, el 1, de ahí 971-275-3268. Ahí puede ver usted el número, 971-275-3268. Así es que ahí usted podrá tener accesible, si son estudiantes de la escuela, no lo haga directamente del grupo en el que está integrado, porque no hay modo de responder, sino que lo haga de su número privado. Háganlo para que pues así sea más eficiente, ¿verdad? La manera también de poderles responder si hay necesidad.
Así es que ahí está toda la información. Queremos decirle que pues a partir de este día, hoy nuestra programación ha tenido un cambio, ¿verdad? Por eso es un nuevo reinicio. Vamos a estar hoy, mañana y el día siguiente, 3 días, martes, miércoles y jueves, estaremos en vivo siempre a las 7. Así es que vamos a tratar al máximo de poder desarrollar lo que Dios pone en nuestro corazón para bendición de nuestra vida también, ¿verdad? Sí. Porque aprendemos, nos retroalimentamos, pero por sobre todo es esta programación enfocada para todo el pueblo bendito que nos sigue. Pues bien, este es el anuncio que tú diste de la programación que tenemos para el día de hoy. Nuestra temática, como tú decías, ¿cómo se infectó mi casa? Uh-huh. Yo creo que en algún momento nos encontramos nosotros con un tipo de experiencias donde hacemos, ¿verdad?, esas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. ¿A qué se debe esto que está aquí? ¿Por qué cosas que se compran de momento se deterioran? Uh-huh. Aún alimentos uh-huh. que recién hechos toman mal olor. Uh-huh. De repente, en un tiempo que no es, digamos, lo que podría darse como plagas, sí. ¿verdad? De repente muchas moscas, uh-huh. Qué sé yo, tantas cosas. Y la paz, a veces no hay paz. ¿Por qué no hay paz en nuestra casa? ¿Por qué no hay esa buena relación entre nosotros uh-huh. como matrimonio uh-huh. o con nuestros hijos? Sí. Y entonces el tema que estamos tratando son realidades que muchas personas les toca vivir. Y estamos hablando de realidades adversas a las promesas que como hijos de Dios se nos son dadas. Vamos a poner esas bases bíblicas para que nosotros podamos ver de que hay promesas, ¿verdad?, de tener una bendición en el interior de nuestras casas. Pero de repente, como dijimos, nos encontramos con una serie de conflictos, con batallas uh-huh. Que se experimentan exclusivamente o específicamente, mejor, dentro de esas casas que vienen a ser lo opuesto de lo que en las Escrituras como promesa de Dios se nos ha a nosotros dado de parte del Señor. Así es que quisiéramos en primer lugar poner como base acerca de esas promesas y vamos a explicar algunas cosas que se resaltan ahí en la Escritura. Yo quisiera que le dieras lectura, por favor, especialmente en esta Biblia que vamos a usar, que es Biblia de Jubileo del año 2000, ¿verdad? Que pudiéramos leer para que vean que sí hay promesa, para que dentro de nuestros hogares exista ese fluir del cual Dios quiere que nosotros tengamos. Yo no sé si tú te acuerdas que hace unos años atrás no solamente escribimos un libro, sino también tuvimos un evento que le llamamos la liberación de la casa, la liberación integral familiar. Así se llama el libro, la liberación integral familiar, donde hablábamos de la importancia de que la liberación de uno de los miembros de la familia se diera también en el resto, uh-huh. para que así también el siguiente paso fuera que la casa también de alguna manera, sí. ¿verdad?, experimentara el impacto de esa liberación y se contribuyera como un hábitat con un entorno de acuerdo a la libertad que los miembros de esa casa han alcanzado y así sea plena la bendición para ellos, ¿verdad? Y hoy estamos retomando este tema, pero con un nuevo ángulo, ¿verdad? Así es que quisiera, si por favor me ayudas con la lectura. Sí, claro que sí. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros venimos a veces a habitar, ¿verdad?, a casas donde ya han sido habitadas y sí. también, o sea, eso puede traer consecuencias. Entonces, nosotros es necesario que a la luz de la palabra veamos realmente cuál es la voluntad de Dios aún en el lugar donde nosotros habitamos como familia. Qué importante es esto. Entonces, Deuteronomio 6:10, y será cuando el Señor tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham,
Isaac y Jacob, para dártela a ti, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien. Eso es muy importante. Sí. Casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comas y te sacies. Guárdate, que no te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Tremendo, ¿verdad? Cuando vemos nosotros ese pasaje que Dios les da esa promesa al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a poseer la tierra. O sea, que era un pueblo que no solamente Dios los estaba trasladando de un hábitat diferente, donde había mucha calamidad, mucha pobreza, donde ellos vivían en chozas, en una especie de cabañas, ¿verdad? Hechas con material de aquella época, y obviamente no era territorio de ellos, porque estamos hablando cuando ellos habitaron todos esos años en Egipto como esclavos. Sí. Esa tierra no les pertenecía, las viviendas no eran propicias para ellos, no se podían ellos multiplicar como familias con estructura patriarcal, para incluso poder tener, tierras para legar o para heredar a sus hijos. No tenían patrimonio porque no eran originarios de esa región. Pero cuando Dios les promete transicionarlos y darles una tierra de abundancia, antes que ellos entraran, viene la promesa, ¿verdad? Que acabamos de leer. Lo que me llama la atención es lo que resaltamos en el versículo 11. Casas llenas de todo bien. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? Que quisiéramos nosotros como reflexionar en eso, más que todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Exacto, tenemos que detenernos a examinar nuestro territorio y ver lo que se está manifestando. Entonces ponernos a pensar, pero ¿qué pasa si eso no está experimentando, si nuestra casa no está experimentando todo el bien que Dios ha prometido que nosotros íbamos a experimentar? Ahora recordemos que Dios también dio otra instrucción con relación también a la casa. Y eso significa que todo creyente tiene dos realidades, y ambas recibieron instrucciones de Dios. Una casa llena de todo bien y otra casa con todo lo opuesto, con todo lo contrario. Amen. Entonces, tenemos que detenernos y examinar. Sí, es como decir, una casa llena de todo bien y otra casa llena de todo mal. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué casa tenemos? Y obviamente que cuando nosotros estamos hablando de casas llenas de todo bien es porque la Biblia lo dice, pero no necesariamente al no tener todo el bien que la Biblia nos permite imaginar o pensar de todas las bondades, pues no quiere decir también de que necesariamente va a haber una casa llena de todo mal, pero sí puede estar llena de algún mal, o de uno, dos o varias cosas que son males dentro de aquella promesa, ¿verdad? Ahora, es interesante ver el significado de esta palabra que acabamos de ver en ese pasaje que leías, ¿verdad? Y entonces es una palabra que básicamente se podría aplicar una interpretación, como quien diga, es un absoluto, ¿verdad? Donde dice, de todo bien. Todo es todo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que también en eso, ¿verdad? Pudieras darme la aportación que tenemos acá. Sí, el deseo de Dios definitivamente es que a nosotros en esta tierra, nosotros podamos experimentar la bondad de Dios, la provisión de Dios, la paz de Dios. Entonces, sin embargo, por ejemplo, las casas llenas de todo bien, la palabra bien viene del hebreo tuv y significa bueno,
bondad, lo mejor en belleza. Eso es lo que anhela Dios para nosotros. Y a eso significa cuando habla de la palabra bien. Entonces, la bondad, lo mejor en belleza, en alegría, en bienestar y en beneficio, gozo, júbilo. Y eso también significa, el bien significa un regalo. Y es que Dios realmente nos ha regalado, ¿verdad? Sí. Nos ha dado la oportunidad de poder experimentar como un regalo que nosotros podamos vivir con bien. Tremendo. Sí, o sea, pues si Dios nos va a sacar, ¿verdad? De una condición paupérrima, de una condición de esclavitud, de una condición mala, no nos va a llevar a otra condición mediocre No. o peor o mala. No te saca de lo malo para ponerte en lo malo, Exacto. sino que por eso es un trasladar, es un traslado completo. Así como está escrito que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos trasladados. Fuimos sí. trasladados, eso. Y una de las cosas también que viene a mi mente es que Dios siempre ha querido cambiar los entornos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los primeros series que dimos del Maná del Día? Hablábamos de los entornos difíciles. Sí. Y en los primeros temas me recuerdo que dimos un breve recorrido bíblico para ver cómo eso está muy enfatizado en la Biblia, de entornos diferentes, sí, para que se pueda disfrutar también con los recursos que Él pone. Porque uno de los problemas es que una gente puede llegar a tener, sí, los recursos dentro. Puede tener aquellas cosas que le dan tal vez un nivel mejor de vida por lo que pueda tener, sí, en el ambiente. Pero si el entorno está siendo afectado, en este caso espiritualmente, pero también psicológicamente, ¿verdad? Entonces no se disfruta aquello. No se disfruta. Entonces, pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, cuando tú decías no se disfruta, estaba pensando yo que muchas veces, y esto es muy común, que las familias, por ejemplo, reunirse como familias, ya que nuestros hijos se casan, cada quien tiene su casa, su lugar, pero llega un momento donde nosotros nos reunimos como familia para poder comer todos juntos. Pero ¿cuántas familias no experimentan que llegan y están alegres y de repente empieza una pelea? Sí. En vez de disfrutar, como tú decías, lo que Dios quiere es que disfrutemos. Y en vez de disfrutar, ¿verdad? Esa atmósfera donde todos estamos juntos, y en vez de disfrutar esa unidad y ese buen momento, hay familias que terminan peleándose, que terminan enojándose, maltratándose, insultándose. Entonces, ¿por qué? Y cada vez que se reúnen, salen igual. Allí hay algo, sí, realmente que está estorbando esa unidad y esa paz. Entonces podemos pensar en estos ángulos, porque estamos apenas introduciéndonos en el tema, los ángulos de lo que hace posible un ambiente, ¿verdad? Diferente. Puede ser que en el lugar de la reunión hay algo, o las personas que llegan traen algo. Sí. ¿Verdad? Entonces son los ángulos que queremos compartir en esta hora. Ahora, como ya leíamos el ejemplo de toda casa llena de bien, de todo bien, ahora veamos la instrucción de la otra casa. Son dos casas, ¿verdad? Sí. Las dos casas están dentro de la tierra de la promesa. De las dos casas le habló el Señor al pueblo de Israel antes de que entraran. Es que eso es lo que me impacta, ¿verdad? De que hay una instrucción antes de. ¿Y para qué nos sirve que haya instrucciones dual de lo positivo o lo negativo, de lo bueno o lo malo? Porque entonces hace responsable a la persona, a las familias, al hombre y a la mujer, que van a tener la oportunidad para decidir qué es lo que quieren. En otras palabras, pues nosotros obviamente vamos a querer lo bueno. Claro que sí. ¿Verdad? Nadie va a escoger lo malo. Sin embargo, en la instrucción está
que dependiendo lo que seguimos nosotros, es que se define lo que se va a tener. Entonces yo quisiera que leyéramos también, o que leas tú también, la instrucción de la segunda casa. Sí, muy interesante, pongan mucha atención. Levítico 14:34 nos habla de la otra casa. Entonces, cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote, algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. El sacerdote entonces ordenará que se desocupe la casa antes de que él entre para examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la casa, examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene, oí bien, depresiones verdosas o rojizas, y parece más profunda que la superficie, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. O sea que esa casa en ese momento queda inhabitable. Sí, bien interesante, porque pues imagínate el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Imagínate el deseo del Señor de que no solamente Él quiere que nosotros integralmente tengamos el disfrute de ese bienestar, sino también un lugar donde se pueda tener esa conexión de un bienestar integral para un bienestar físico. Como quien dice, con tu bienestar integral tú puedes llegar a alimentar un lugar de ese bienestar, y ese lugar te va a responder con ese bienestar. Entonces es un balance de la vida en términos físicos, materiales y espirituales. Entonces es un equilibrio lo que Dios nos deja ver a través de estos pasajes. Ahora, el pasaje sigue diciendo algo más. Entonces yo quisiera que, aunque usted va a tener que leer varios pasajes, pero lo que queremos es que usted absorba realmente toda la instrucción, que usted pueda obtener toda la instrucción bíblica para poder después nosotros desarrollar el pensamiento que tenemos en mente, ¿verdad? Entonces el versículo 39 en adelante del mismo capítulo, por favor. Sí, y al 7º día el sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote les ordenará a quitar las piedras que tienen en la marca y arrojarlas a un lugar inmundo fuera de la ciudad, y hará raspar toda la casa por dentro, y arrojarán fuera de la ciudad a un lugar inmundo el polvo que raspen. Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras. Él tomará otra mezcla y volverá a recubrir la casa. O sea que prácticamente la está reparando. Entonces, sin embargo, dice en el 14:43, siempre de Levítico, sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las piedras y raspado la casa, y después de haberla recubierto con mezcla, el sacerdote entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa. Es inmunda. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre a la casa durante el tiempo que él la cerró, quedará inmundo hasta el atardecer. También el que duerma en esa casa llevará sus ropas, y el que coma en la casa lavará sus ropas. Wow, tremendo. O sea, qué impresionante saber que el estado o la condición de una casa en términos espirituales puede dar lugar que no solo las personas que están en ese lugar estén afectados también, sino otros que entren, que lleguen a esa casa sin tener nada.
que ver con lo que está pasando en la familia, también corren el riesgo, porque todos los detalles que dice, ¿verdad? La ropa o sea que ellos serán contaminados también. Imagínate, o sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado o le ha pasado a los que nos miran que ha llegado a un lugar y de repente sientes un ambiente pesado, ¿verdad? Un ambiente difícil, y aunque la gente no te diga nada de lo que está pasando ahí, tú puedes sentirlo. Y entonces estas instrucciones tenían que ver de hacer algo dentro del ambiente de esa casa, y la instrucción a la misma vez da detalles de todo el peligro de contaminación que puede haber para todo aquel que tiene algún contacto también en ese ambiente, porque se vuelve aquello como una contaminación de ¿cómo decirlo? Hemos hablado en el pasado, una contaminación de vector. Exacto. Y entonces la persona, sin darse cuenta, en su ropa lleva la contaminación, ¿verdad? Y la lleva a su casa también. Entonces lo que el Señor estaba haciendo era tratando de evitar que se propagara desde un punto específico dentro de la casa hacia la comunidad, ¿verdad? Del pueblo judío dentro del territorio de una tierra de abundancia. Entonces, aunque la persona físicamente no esté contaminado en su interior, pero sí en la ropa, como llevarse la contaminación como un vector. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido por muchos años de que uno de los insectos que es vector de infección es un zancudo. Digamos que transmite paludismo. El zancudo no es que tiene paludismo, pero no es palúdico, ese es el término. El zancudo no es palúdico, pero sí transmite paludismo. Entonces, asimismo, alguna persona que llegó y detectó aquello, pero no tomó cartas en el asunto como para decir, aquí la cosa está difícil, ¿verdad? Por el espíritu lo estoy sintiendo, renuncio, rechazo esto y lo otro, o orar para descontaminarse, y se va así nomás. Sí. Entonces, aunque él esté bien, pero en su ropa puede llevar la contaminación, porque aquí lo está diciendo, está hablando incluso de la ropa, ¿verdad? Que la ropa haya sido contaminada también. Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos el comentario. No, y cuando nosotros vemos esta palabra, nos damos cuenta y tenemos que preguntarnos, ¿por qué el pueblo de Israel le daba tanta importancia a las contaminaciones? Porque ellos estaban conscientes de las consecuencias de nosotros poder llevar contaminaciones. Sí. Y porque la contaminación, así como lo vemos en estos versículos, se podía transmitir a otra, mire, pues no solamente a personas, sino que también aún a lo material, ¿verdad? Entonces, por eso sí yo admiro y digo, wow, la verdad que ellos sí le daban importancia a las contaminaciones, y nosotros tenemos que darle también importancia a las contaminaciones. Pero para eso, porque muchas veces no sabemos hasta dónde puede alcanzar una contaminación en lo espiritual, es que nosotros no le damos importancia. Pero realmente nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro territorio. Esa es nuestra responsabilidad, de tal manera de que nosotros tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor discernimiento de aquellas cosas que nosotros sabemos que no están bien, porque las sentimos. Por ejemplo, si la casa, oiga bien, si la casa no se limpiaba o no se purificaba completamente, debía ser derrumbada. Mire hasta dónde. Entonces, porque era una impureza espiritual que se manifestaba en lo físico material. Las casas con lepra tenían ya la señal física de algo que comenzó con una influencia espiritual. Tremendo. Y la influencia espiritual requirió de una energía negativa. ¿De dónde viene la influencia espiritual? Viene de una energía negativa para dar lugar a la atmósfera espiritual. Eso trabaja así. Y más tarde, la atmósfera espiritual negativa preparó la condición para el clima espiritual, y que se convirtió en la marca física.
Y es por eso que nosotros podemos ver dos cosas en el pasaje, por ejemplo, marca y lepra. Eso mencionan los dos pasajes. Fíjate que mientras hacías el comentario, pues seguía leyendo yo el capítulo 14, verso 43, que lo pusimos, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Y me llama la atención en la última parte del versículo 47, donde dice, y el que coma en la casa lavará sus ropas. O sea, imagínate que esto hay que prestarle atención, porque no está hablando de la gente que está viviendo ahí, porque es obvio, es su casa y come. Pero está hablando de que como Israel era una cultura muy social, ¿verdad? Al saber de que son de la misma tribu o son pueblo de Israel, pues entre ellos existe, ¿verdad? Esa fraternidad, esa comunión, esa comunicación, eran familias muy sociales. Sí. Incluso la Biblia dice que cuando el día, para hacer un comentario, ¿verdad? El día de la Pascua, del 14 de Nisan, las instrucciones del Señor fue que matara cada casa por familia un cordero, pero si había, digamos, alguien más que su casa no tenía para hacer, podía añadir dentro de su familia que compartiera con su vecino, ¿verdad? También el cordero pascual. Entonces eran comunidades muy fraternales, muy unidas. Entonces por eso está hablando en este versículo 47, está diciendo en la última parte, y el que come en la casa lavará su ropa. Es decir, un visitante, si llegó a una casa que está contaminada, pues tiene que darse cuenta que hay un riesgo de infección, o sea, de él contaminación. corría riesgo. Claro, él corría riesgo de llevar en su ropa, dice, la contaminación. Entonces está hablando de una contaminación en la dinámica de un vector que se puede llevar prendido, colgado en la ropa, la contaminación. Entonces el tema se vuelve muy interesante. Ahora, dos cosas que queremos resaltar en esto, que es importante, y es de que para entender qué es la infección, qué es la contaminación, pues la mayoría de nosotros ha leído este pasaje, pero quiero resaltar la diferencia en el término donde el Señor empieza a decir, si esta casa tiene una marca, ¿verdad?, de esto, entonces necesitamos saber de qué se refiere. Por ejemplo, la Biblia que estamos utilizando o que leíamos dice literalmente marca. Entonces esa palabra es una palabra, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Me dijiste. Negá. Negá, ok. Bueno, es que para los que hablan inglés esa palabra es bastante ofensiva, ¿verdad? Sí. Para una etnia que vive aquí en Estados Unidos. Entonces la palabra marca es la palabra señal, también se puede entender como indicador, como una mancha, como un azote, como una herida, como una ofensa o como una plaga. Interesante. Porque aquí, ¿qué es una ofensa? Si la palabra marca que utiliza el pasaje, si en una casa hay una marca o hay una señal, pero la palabra que utiliza el hebreo es negá, y significa ofensa, sí. Podemos pensar por adelantado, me estoy adelantando, de que es una casa donde se acostumbran mucho a ofenderse entre sí. Y ese es como quien dice, esa es la marca de esa familia, esa es la costumbre de esa familia, esa es la cultura dentro de la casa que tienen. No hay respeto entre ellos, no hay una cultura de honra entre ellos, se ofenden entre ellos, pero también dice que significa una herida. Y esa palabra herida podríamos aplicarla en términos físicos, es golpes en el cuerpo, pero podemos aplicarla en el alma, claro, que puede ser también, algo psicológico que está causando traumas en las personas. Claro que sí, porque la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Sí, y entonces, o sea, ¿quién en una casa, qué es lo que puede llegar a traumatizar a las personas?
la manipulación, la amenaza, la violencia física, ¿verdad? Claro. Los abusos. Entonces, y dice que también significa plaga, ¿verdad? Que es algo que se multiplica, es algo que llega así exactamente en el concepto de una plaga que invade territorios, que causa molestia, que causa desesperación, digamos una plaga de cualquier insecto. Entonces la palabra marca, aquí bien interesante porque lo que está relacionando es el estilo de vida, los marca. O la marca revela el estilo de vida que hay por dentro. Y como ya dije, son a través de heridas, de ofensas, donde hay mancha. Una mancha es algo que provoca vergüenza, ¿verdad? Azote. Un azote es algo como que arrasa de repente una región, ¿verdad? Sí. Una comunidad, vino algo, una enfermedad, que azotó, ¿verdad? Una tempestad que azotó. Eso quiere decir la palabra marca. Entonces, esto es mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué casa quieres tener? ¿Una llena de todo bien o una llena con esos males? Y después viene la otra palabra, lepra. Una marca de lepra. Y ahí sería Zaraat. ¿Qué quiere decir literalmente lepra? Pero es una infección que opera ahora o que está ahora en lo físico y es visible. Es algo ahora físico y es visible. Lo que comenzó con ofensas, con azotes, con heridas, dio lugar a que se volviera físico aquello. El problema ahora deja de ser, o es, pero va más allá de lo emocional, va más allá de lo psicológico, va más allá de lo mental. Ahora es algo visible y entonces, como quien dice, salía lo espiritual convertido en lo físico y ahora esa mancha era como que dijera lo que estaba ahí dominando, como que dijera, aquí estoy yo, aquí yo mando. Entonces, en otra palabra, lo espiritual necesita la energía para gobernar lo físico y lo material, y de esto vamos a hablar. Entonces, aquí por lo menos podríamos decir, ¿verdad?, muchas otras cosas respecto ya a conjugar la palabra marca y lepra. Exacto, el problema es que ahora lo que se volvió físico, material, es un receptor. Sí. Que va a influenciar todo lo que pasa en la gente que vive ahí. Entonces, como son ahora influencias metafísicas, puede estar en todo lo que está dentro de la casa. Le vamos a poner un ejemplo. Puede estar en artículos materiales, en cosas personales, en vestimenta, en cosas que afectan el sueño, cosas que afectan la salud, que afectan lo espiritual, afectan la economía, afectan lo emocional y sentimental, afectan la relación conyugal y afectan la unidad familiar y muchas cosas más que pueden afectar, puede llegar a afectar de tal manera, y por eso ahora entiendo por qué a veces hay gente que me ha dicho, pastora, en mi casa se me hace difícil orar. Tremendo. Ajá, porque no encuentro un lugar donde yo pueda sentir que puedo entrar a esa dimensión así con todo mi corazón y con toda mi fe. Fíjate qué interesante, porque lo que estamos viendo es que aquella descripción que nos da Levítico 14, de que ahora dice que si tú miras en las paredes, ¿verdad? Algo así verdoso, rojizo, esta mancha es lepra, ok. Realmente lo que significa de que ahora lo que está detrás, lo que es invisible, lo que es una fuerza antagónica, que lo que ha hecho es de que esa casa no tenga todo el bien que el Señor prometió, sino que sea lo contrario. Ahora, como para decir, aquí yo mando, entonces se vuelve metafísico. El dominio de una potestad se vuelve metafísico y entonces deja ver su señal, mejor dicho, en el ambiente. Sí. Entonces, eso significa de que aquí hay mucho que nosotros necesitamos aprender para trabajar. Sí.
¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Directamente a lo metafísico, directamente a lo que es algo material, para poder quitar la influencia, pero también había necesidad de cambiar lo que dio lugar a que aquello se volviera metafísico, y esto es lo que vamos a explicar. Entonces la siguiente parte que queremos ver es lo que llamamos el puente entre lo espiritual y lo material. Entonces, entre paréntesis, como usted mira, hemos puesto ahí la energía negativa. Entonces vamos a seguir hablando de esto. Entonces quiere decir de que lo espiritual, para que tenga resultado material, para que se vuelva metafísico, se vuelva material, necesita un puente. Y entonces, y ese puente es la energía, obviamente negativa, ¿verdad? Pero para hablar de este tema y que no se nos malinterprete, vamos a decir lo siguiente. Quiero que me preste mucha atención para aclarar, porque mucha gente puede decir, pero el término energía es un término esotérico. Pues yo le voy a comprobar con la Biblia que si ellos lo utilizan, lo están usando desde su propia perspectiva, pero la palabra energía aparece en la Biblia y lo vamos a explicar. Entonces, entre las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? En el maná del día, por eso le llamamos que es real, relevante, revelador y libertador. Entonces, dando a entender que las enseñanzas que compartimos las estudiamos seriamente y ampliamente para que tengan los siguientes criterios. No agarramos la Biblia al azar y el pasaje que nos resulte, ¿verdad? Y cualquier cosa vamos a hablar, sino que lo que hacemos es dedicar estudio, orar, investigar. Entonces, para hablar de este tema de la energía negativa, ¿qué es lo que hemos hecho? Y de todos los temas. Primero, tiene que ser lo correcto según las Escrituras. Lo que vamos a hablar tiene que ser lo correcto según las Escrituras. Segundo, tiene que haber una fuente en las Escrituras para saber lo que decimos. Ese es nuestro criterio. Tercero, tiene que tener un lugar en la investigación y en la ciencia. En algunos casos que se nos permite, usamos hasta recursos científicos no para decir que con la ciencia apoyamos lo que la Biblia dice, sino que la Biblia lo dijo primero y lo que la ciencia ahora dice, sencillamente ya nosotros lo sabíamos por la Biblia. Pero concatenamos, ¿verdad? Investigaciones con la ciencia. Claro. Y tiene que haber como una experiencia clínica, es decir, práctica. Tenemos que ver cómo funciona. Y nos ha tocado experimentarlo porque nos ha tocado ir a lugares a detectar y a decir a los hermanos, tienes que cambiar esto. Tienes que sacar esto. Pero no solamente lo que ellos tengan por ignorancia o que sea un objeto, sino también la relación, cómo se está moviendo entre ellos, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos otro pasaje para poder ir viendo cómo el Señor instruye del cuidado cuando nos toca entrar a un ambiente donde no sabemos lo que está pasando allá. Me gustaría que lo leas, por favor. Vamos a leer Mateo 10:11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, buscad con diligencia quien sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis, y entrando en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Oiga bien, usted lleva su paz. Entonces, cuando usted entre en esa casa, usted tiene que saber que la paz que usted lleva va a venir sobre esa casa. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Tremendo, ¿verdad? Entonces no podemos negar que hay lugares donde se puede sentir. Realmente donde se puede sentir aquella atmósfera, aquel ambiente donde usted detecta, y por el Espíritu Santo Dios nos da testimonio de que en ese lugar hay vectores y hay problemas espirituales, y esto se debe a la atmósfera espiritual que se ha creado. Para que en una atmósfera exista, se requiere de energía negativa.
Entonces, las energías negativas las producen nosotros los humanos y estas preparan o autorizan la atmósfera que preparan el ambiente propicio para el establecimiento de climas espirituales. Tremendo, fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque Mateo 10:11 los está mandando, los está comisionando el Señor. Los está mandando a ciudades, les está diciendo vayan a las casas, pero les está diciendo, les está dando un distintivo. Y el distintivo, ves el versículo 13 que leías, donde dice, si la casa fuera digna, saludarla, ¿verdad? Y entrando en la casa, saludarla, es decir, salud. Sí, es un deseo, es una proclama, ¿verdad? Salud. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea, tienen que tener un receptor de paz también la gente, de armonía, de unidad, para que la paz venga a sumarse al bien que ya tienen, porque la promesa de Dios es que sean llenos de todo bien. Digámoslo así, esa casa ya tenía muchos bienes, pero les hacía falta la salud. Entonces llegan ellos, como tienen receptores de que se ha venido llenando de bien, pero les hace falta la salud, entonces se suma sal. Por eso cuando dice, entrando a la casa, saludarla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Interesante, ¿verdad? Sí, en el saludo, o sea, cuando viene el saludo, inmediatamente ahí es donde se va a manifestar la paz y la casa es digna. Claro, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros, y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces está diciendo, descontamínense. Sí, no lleven vestigios, no lleven nada de ahí. Y entonces esto es impresionante. Ok, entonces, como estamos en la faceta de poder explicar lo que es la energía negativa, que no es un término esotérico, es un término bíblico. Y entonces quiero explicar primeramente con un esquema qué es lo que sucede, qué es lo que el mundo espiritual está tratando de que se lleve a cabo para después poner las bases bíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que me siga con esta esquema. Aquí estamos viendo lo que es considerado algo espiritual negativo. Todo lo espiritual precede lo físico y lo material. Mi principio que enseño siempre es que todo lo físico, lo material y lo tangible es precedido por lo espiritual que es invisible. Entonces, lo espiritual negativo, la meta es materializar la influencia, materializar el mal, materializar una presencia. Pero entonces lo espiritual, para llegar a eso, necesita una energía negativa. Porque la energía negativa es el puente entre lo espiritual y lo material. ¿Ok? Sí. Entonces, lo espiritual pertenece al mundo invisible, a la esfera de los espíritus, de los demonios. Y lo material es lo metafísico, que ya se apropió, en este caso, de la casa. Entonces, pero la energía negativa, como tú decías, quien la produce es el ser humano. El ser humano. Y vamos a hablar de qué manera. Entonces, lo espiritual negativo necesita esa energía negativa. Y lo que hace es enviar una influencia desde los cielos a los habitantes de la casa para que ellos, por decirlo así, le respondan a la influencia del mundo espiritual. El responder es lo que ellos necesitan para que ellos tengan el derecho de entrar al terreno de la dimensión tierra. De tal manera que desde los cielos envían esa influencia a uno de los habitantes, y el habitante, consciente o inconscientemente, con actitudes, con palabras o con hechos, le responde a la influencia. La influencia es, voy a enviar provocaciones. Entonces, y aquel cae en la trampa de la provocación, le está respondiendo a lo espiritual negativo, y entonces eso se llama, le creó una atmósfera. Sí. La atmósfera es lo que necesita para poder entrar al territorio. Entonces ahora lo espiritual negativo
ya lo autorizó la energía negativa de las personas que viven ahí. Entonces se creó la atmósfera, que es la condición para entrar a la dimensión tierra, y entonces con el transcurrir del tiempo se convierte en clima, y eso significa que se quedó ahí. Porque una atmósfera es variable, el espíritu de influencia de la faceta atmósfera, lo único que necesita es que le abran camino, y él, ya entrando, abre camino a otra entidad que es climático. Eso significa que se queda en el ambiente. Entonces, la energía no es espiritual ni material. La energía la hacemos con palabras, hechos, actitudes, eventos malos, obviamente, e introduciendo cosas negativas a nuestro ambiente. Entonces, esto es lo que estamos tratando de explicar. Exacto, a esto queríamos llegar. Ajá. Sí. O sea, de que la energía negativa viene porque la persona pues dice palabras que no debe, llena su casa de maldiciones. Y no lo vamos a ampliar porque vamos a explicar cada una de esas, ¿verdad? Llena su casa de palabras de maldiciones, llena su casa con hechos ilícitos, con actitudes negativas, sí. La llena con eventos malos, o introduce cosas negativas a su propia casa. Y cómo nosotros realmente vemos en la Biblia, por ejemplo, ahorita me recordé de que cuando Josué hizo un voto, él usó una piedra y dijo que esa piedra iba a ser testigo de lo que había pasado ahí. De lo que, y que puso con palabras. Exacto. El pacto. Y esa piedra, como que la piedra iba a hablar, iba a decir, sí, es verdad. Así quedó dicho. Sí. Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante. Ahora, como estamos tratando de poner fundamentos acerca de la energía para que no se nos malinterprete, y esa es doctrina esotérica en la cual yo renuncio, rechazo, ¿verdad? Porque somos muy serios en lo que exponemos. Claro. Pero como dije bien, nosotros miramos si aquello es bueno y razonable y que las escrituras nos avalan, sí. Y entonces podemos hablar estas cosas. Sin embargo, como prueba, podemos decir sí, de que nosotros, todo el ser humano tiene energías en el cuerpo, ¿verdad? Y cada una tiene su amplia explicación. Por ejemplo, en nuestro cuerpo está lo que se llama energía química, y esta proviene de los alimentos que nosotros consumimos. Está la energía metabólica, que proviene de los procesos químicos que convierten los nutrientes en energía. Está la energía térmica, que es el calor que se produce por el metabolismo y mantiene la temperatura corporal. Está la energía mecánica, que es la misma que la energía cinética y potencial para nuestros movimientos. Es decir, energía cinética se produce al caminar. Cuando nosotros vamos caminando, estamos usando energía mecánica. Y esto es lo interesante, energía bioeléctrica. Y esta es la electricidad que se genera en el cuerpo y es fundamental para las funciones nerviosas y musculares. Nuestras células tienen energía, tiene energía bioeléctrica, nuestro corazón, porque nosotros debemos de saber que esa energía bioeléctrica existe y se debe porque nuestro cuerpo es un conducto eléctrico debido a que somos 70% de agua ionizada. Ionizada, sí. Entonces sí hay energía físicamente. Sí. La tenemos en el cuerpo. ¿Ok? Entonces eso no lo podemos negar. Está en todo nuestro ser. Sin embargo, en el plano espiritual también se deja ver el poder de la energía. Sí. Y quiero que me leas ese pasaje que hemos estado platicando durante este día, porque nos tiene así como impactado, sí. ¿Verdad? Entonces quisiera que lo leyeras, por favor. Sí, en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahora aquí vamos a examinar la palabra violentos, que es la palabra griega
973 y quiere decir biastés energético. Es una palabra. Violentos es un energético. Es biastés del griego que quiere decir energético. Exacto. Imagínate. Lo que para nosotros, aquí estamos viendo el término violento, ¿verdad? Como tenemos un concepto de lo que es violento, sí, pero el original dice que los energéticos conquistan por la fuerza. Entonces ahí hay una batalla. ¿Qué más sigue siendo lo energético? Sí, energético perteneciente o relativo a la energía que produce energía. O sea, cuando habla de los violentos está hablando de una valentía que produce energía. O sea, cuando nosotros... ese valiente tiene energía. Energía. En este caso es una energía buena. Porque está contrarrestando la violencia que se está dando en los cielos. Entonces él tiene una energía. Exacto. O sea, como quien dice, la influencia negativa del cielo, que está tratando de buscar una energía negativa para que lo espiritual negativo se convierta en material, en metafísico. Entonces su energía, en este caso, es de Dios. Sí. Y entonces está combatiendo para que él no sea el puente entre lo espiritual negativo para lo material. Exacto, y entonces también te hace reaccionar de una manera donde Dios se agrada, porque en este caso, por ejemplo, si alguien está enfrentando, digamos, batallas bien fuertes y es una persona pasiva, que está viendo que se cae el techo, las paredes, que se deshace el matrimonio, que no hay finanzas buenas y está así, tranquilo. Entonces, ahí, ¿por qué? En esa pasividad no hay energía. La pasividad es una energía negativa. Imagínate. ¿Verdad? Y lo podemos ver nosotros en el caso de Jezabel, porque se ensanchó en Acab, porque Acab era pasivo. Su energía era negativa. Y ella tenía esa influencia espiritual negativa que aprovechó a él como puente para hacer que en el reino de Acab se materializara, ¿verdad? Todas las abominaciones, las iniquidades con las que ella afectó todo el reinado de Acab y a los pueblos que los convirtió en apóstatas. Pero ese es otro tema, pero solo estamos resaltando la energía. Ahora, en una paráfrasis muy particular, podría decir, en una paráfrasis, el mismo texto, el reino de los cielos sufre violencia y los energéticos apagan el fuego de la violencia de otros reinos. Sí. Eso es lo que yo he parafraseado de la versión que acabamos de leer. Y entonces los energéticos eliminan la violencia de otros reinos para que triunfe el reino de los cielos. Entonces, si sumamos todos los tipos de energía que tenemos en el cuerpo, más la energía que viene de Dios, entonces no vamos a ser el puente de lo espiritual negativo para lo material malo, ¿verdad? Lo metafísico. Pero sí podemos ser, teniendo lo energético, la energía de Dios, podemos ser de la influencia espiritual buena, divina, santa, ser el puente para que en nuestra casa esté materializado todo lo bueno. Todo lo de Dios. Y lo de Dios. Sí, exacto. Todo, para que nuestra casa esté llena de todo bien. Porque la energía buena espiritual tiene diferentes acepciones y nos deja ver a la misma vez cómo opera, ¿verdad? Entonces yo quisiera que tú me ayudaras para definir y el numeral, por si los hermanos lo quieren también investigar, por ejemplo. Exacto. Entonces el poder energía es el número 1753 y esto habla del poder de la energía divina en acción. Es lo que tú estabas diciendo. Vivifica, acción, energiza, corta la oscuridad y nos da poder. Tremendo. Es tremendo. ¿Poder contra qué? El poder de la energía de Dios es la energía que destruye el poder de la muerte y los lugares de sombra de muerte. La Biblia habla de la sombra de muerte, el poder contra las fuerzas de los lugares del inframundo. ¿Y por qué decimos eso, verdad? Porque nos vamos a encontrar con algunos pasajes que nos hablan hasta dónde la energía que viene de parte de Dios nos ayuda
a nosotros a poder no dejar de que entre la influencia negativa y que se convierta en algo material negativo dentro de la casa. Ajá. Ahora, pongamos los pasajes bíblicos de donde sale la palabra energía, que quiere decir energía. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 19. Dice en nuestras Biblias: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia, la palabra eficacia ahí es energía, de la fuerza de su poder. Entonces está hablando de un poder de Dios que está en el creyente. En nuestro castellano, lo gramatical es la palabra eficacia, pero el griego es energía. Colosenses 1:29 dice: por esto me fatigo y lucho, sostenido por la fuerza. Y es también la palabra energía del numeral 1753. Entonces nos estamos encontrando con dos numerales que son diferentes, pero traen la misma raíz, 1756 y 1753. A uno se traduce al español en eficacia y al otro se traduce en fuerza, pero tienen la misma raíz, energía. Cuando encontramos nosotros dos números diferentes, pero la raíz es igual, eso misma, se le llama cognado. Se le llama que es una palabra cognado. Y cognado significa que son palabras que comparten el mismo significado, la misma ortografía y la misma pronunciación, similares aún en dos idiomas o en varios idiomas. Por resumen, está hablando de energía, que esto es lo que estamos viendo, que está hablando de energía, está hablando que el creyente ha recibido esa eficacia, energía, esa fuerza, energía. Pero también dice esta Biblia textual, en Colosenses 2:12 se la vamos a poner, y esto lo estamos haciendo para poner base de que la palabra energía existe, que se nos da, para que nosotros seamos el puente de lo espiritual bueno, a manera que lo material físico, que es con lo que el Señor dice, voy a llenar de todo bien, pues tenga ese puente, ¿verdad? Sí. De una energía buena. Colosenses 2:12 dice: sepultados juntamente con Él en el bautizo, en el cual también fuiste resucitados con Él por medio de la fe en el poder, ahí es energía, de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El mismo numeral significa eficacia, energía, actividad propia, obra, operación, poder. Y por eso es que tú decías, ¿qué es lo que sí. decías tú de la energía que resucitó, que era? Sí, energía es el poder contra los poderes de la muerte, yo lo dije. Atmósferas de muerte que vienen del inframundo y que son cambiados por el poder de la energía, es decir, energía. Es decir, el poder de la resurrección que estuvo en Cristo se llama energía. Tremendo, ¿verdad? Entonces, y fíjese que la palabra poder aparece muchas veces, la más principal es dunamis. Pero además de dunamis existen otros tipos de poderes que los mueve el Espíritu Santo, pero que los da a nosotros. Entonces, si el Señor nos quiere dar el dunamis, el poder dunamis, dice: no, voy a darle energía, para que sea el puente de la energía positiva entre lo espiritual bueno y Él, el puente con buena energía, produce lo material bueno, que son las cosas que Él ha prometido de estar llenas de todo bien. Y eso se puede decir: va a haber sanidad, va a haber unidad, va a haber amor, va a haber provisión, va a haber gozo, va a haber provisión, van a haber alimentos, van a haber lo necesario. Incluso Dios nos puede llevar aumentando los recursos. La abundancia. Si nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Cuidando la promesa. Te voy a dar casas que tú no edificaste y las voy a llenar de todo bien. Ahora entendemos, pero necesito que tú seas el puente. Y tu puente tiene que tener energía, lo que leímos en la Biblia. Porque para lo espiritual se vuelva material, físico y tangible, necesito ese puente.
Entonces somos nosotros, Sí. ¿verdad? Somos nosotros. Nosotros podemos hacer de que nuestra casa esté llena de todo bien, o Dios nos lo permita, y por eso estamos enseñando esto, que la casa sea llena de todo mal. Ahora imagínate qué interesante, Colosenses, lo volvemos a poner 2:12, de que la energía que resucitó a Cristo entre los muertos, Ajá. quiere decir de que esta es una energía buena, poderosa, de que echa fuera el espíritu de muerte de una casa. ¿Hasta dónde puede llegar a afectar? Tremendo, Imagínate. tremendo. Ajá, porque la Biblia habla de la vida y de la muerte. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a entender esto, nosotros mismos podemos traer la vida a nuestra casa, Sí, a nuestra familia. Sí, con buena energía, con buena energía. Ajá. Entonces no solamente echamos fuera el espíritu de muerte o la mortandad en diferentes tipos, lo vamos a ver. Y entonces hay vida, hay gozo desde la mañana, desde temprano. Es como una puerta que se abre dimensional. Te sientas a comer y estás contento, Sí. alegre, ¿no? Sí. Y la preocupación se tiene que ir porque estás viendo la fidelidad de Dios Sí. ahí, la provisión de Dios. Sí, claro que sí. Por eso que nosotros que intercedemos bien temprano, desde las 4 de la mañana, empezamos a interceder hasta las 6 de la mañana, bueno, las 6:30, porque todavía nos quedamos orando. Es algo glorioso. Podemos experimentar eso. Podemos experimentar una paz sobre todas las cosas. El poder nosotros llegar a la oración y decirle al Señor, primeramente, lo primero que le decimos es, gracias, Padre, porque nos has permitido abrir nuestros ojos. Entonces, empezamos, yo le he enseñado al grupo de intercesores, empecemos dando gracias. Porque al nosotros decir esa palabra, gracia es algo que Dios nos da a nosotros. La Biblia dice que somos salvos por gracia, algo que Él nos dio, algo que de Él salió darnos. Entonces, esa palabra gracia, con eso abrimos la intercesión diciendo, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias porque hemos podido despertar, porque podemos tener oxígeno para venir y gemir y clamar por toda nuestra familia, por todos aquellos que nosotros conocemos y que tienen necesidades y que están peleando batalla. ¿Acaso no nosotros en medio de la intercesión tenemos gente que están pasando pruebas tan fuertes, que ni tan siquiera pueden abrir sus labios? Y realmente es maravilloso ver cómo nuestra casa, eso es lo que Sí. tú hablabas, cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Aquí nosotros dos solos, pero nosotros podemos sentir esa paz para poder hacer lo que hacemos porque nosotros invocamos el nombre del Señor y sabemos perfectamente que lo que nosotros estamos hablando en este momento, que cada palabra, que cada actitud que salga del uno para el otro va a afectar la atmósfera. Sí, y eso es lo que queremos enseñar. Ahorita es nuestra primera parte de esta serie y estamos introduciendo, como ya se dio cuenta, pusimos las bases bíblicas, pusimos los tipos de energía que hay en nuestro ser, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ya con ese hecho estamos diciendo que científicamente estamos diciendo que sí hay energía en nuestro cuerpo, pero bíblicamente explicamos de que hay una energía espiritual. Y luego pusimos los diferentes textos donde el apóstol Pablo lo que utiliza es el término para referirse al poder, la eficacia, la fuerza, está utilizando el término energía también, que de lo que se deriva la palabra energía. Ahora, nosotros queremos dejar hasta acá, ¿verdad? Para que mañana pues usted nos continúe recibiendo en su casa y a la vez sigamos aprendiendo. Mañana nos vamos a enfocar directamente de lo que tiene que ver con lo energético negativo que genera el dominio de las tinieblas. Y vamos a ser muy específicos, vamos a ser con bases bíblicas, con hechos, por eso es real, relevante,
revelador y libertador, ¿verdad? El maná del día. Sí. Le vamos a exponer a la luz de realidades, a la luz de las escrituras, a la luz de la revelación, con el propósito de que usted tenga, no solamente en lo personal, una liberación, sino que también su casa sea purificada desde la base de cómo Dios integró en la comunidad del pueblo de Israel la función sacerdotal, que no era solamente un aspecto, digámoslo así, entre comillas, religioso, sino que era, hermano, como quien dice, desde un punto de vista de esperanza para la limpieza, la purificación y la liberación de objetos físicos, para que el bien no se vea estorbado. Fíjese qué interesante, nosotros estábamos hablando hoy, antes de terminar, y estábamos hablando de todas las flores. ¿Verdad? Que todas las flores tienen su propio sistema nervioso, las plantas. Sí. Eso lo hemos estudiado. También vamos a hablar a lo mejor en el desarrollo de eso, está comprobado. Todas las plantas tienen su propio sistema nervioso. Sí. Pero hay una que es muy especial, que para mí pues es especial porque es especial para mi esposa. A mí me encantan. Y es el tulipán. Y entonces el tulipán tiene una característica que puede, al que sabe obviamente, ¿verdad? Puede darle, como quien dice, la señal a los habitantes del tipo de influencia y de energía negativa que hay en la casa. Porque el tulipán en el día está abierto y cuando se apaga la luz se duerme. Y el día siguiente se supone que con las primeras luces del día se despierta. Se tiene que volver a abrir. Pero si en la casa se comienzan a decir malas palabras, a quejarse, a maltratarse, aunque el sol esté dándole esa síntesis, ¿verdad?, de vida, se le empiezan a caer las hojas. Entonces los estudiosos que la han examinado para ver, digamos, la particularidad de esta planta, ahora dicen de que es una planta que detecta el trato que hay dentro. Sí, imagínese, pero acuérdese que el Señor hizo toda la creación. Exacto. Y entonces es interesante, ya no se diga la vida de nosotros, ¿verdad? Cómo es afectado el cerebro por el ambiente, por el trato, por el significado de la palabra marca, que es azote, ofensa, herida. Cómo es afectado, digamos, el sistema nervioso, la presión arterial, produce insomnios, hay pesadillas, hay crisis económica, nadie quiere estar en la casa, porque ya saben a lo que van. Exacto, hay gente que sale del trabajo y no quiere llegar a su casa. Por el ambiente que les rodea. Entonces dejémoslo hasta acá y mañana entramos a esa parte, lo energético negativo que genera el dominio de las tinieblas. Mis hermanos, esperamos que esta enseñanza de esta primer parte de esta serie pues lo anime a seguir aprendiendo para tener esa victoria, porque el propósito nuestro pues es eso, dar a conocer principios bíblicos y poder explicar la revelación que hay en la palabra para que nosotros podamos pues aprender a vivir y que nada nos impida tener el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Sí, ¿verdad? Y lo más hermoso de todo que lo que hemos enseñado y lo que vamos a enseñar está en la Biblia, porque allí está realmente cómo es que nosotros podemos llegar a alcanzar lo que Dios ya nos prometió. O sea, mire, pues Dios nos da promesas y Dios es fiel para cumplirlas, pero nosotros tenemos un mapa, tenemos unas indicaciones y esas están en la palabra. Entonces, ahora tenemos que ver el espíritu de la palabra,
¿verdad? Porque muchas veces leemos y no comprendemos. Sin embargo, cuando nosotros inquirimos, ¿verdad? Y Dios nos ayuda con su Espíritu Santo y nos abre las Escrituras, Sí. porque realmente las Escrituras tienen que ser abiertas a nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esas riquezas, porque ahí están las riquezas, para que nosotros las agarremos de ahí, las apliquemos en nuestra vida, pero si no las entendemos, ¿cómo las vamos a aplicar? Entonces, tenemos nosotros este cofre tan hermoso que es la Biblia, donde podemos sacar esas perlas preciosas y ponerlas realmente ¿verdad? En la vida diaria. Poder nosotros, imagínese usted, que solo descubrir las palabras que decimos, solamente saber que esas palabras pueden afectar todo nuestro ambiente y nuestra atmósfera, cambiamos nuestra manera de hablar y las cosas van cambiando. Sí, pero por sobre todo la intención es llevarlo a usted, si digamos le ha tocado vivir esta realidad y pues ha tenido esas luchas, en el lugar donde se supone su refugio. Porque imagínate, nosotros salimos, ¿verdad? La gente, ustedes salen todas las mañanas a trabajar, a producir lo que son el sustento de la familia. Entonces, ¿cuál es el final del día? Exacto. ¿Cuál es el lugar final que debe de ser como para nosotros un refugio, para llegar a descansar, para llegar a dar gracias al Señor, ¿verdad? Se supone, y llegar a tener esa tranquilidad para renovar las fuerzas y el día siguiente seguir con la responsabilidad. Sin embargo, lo que encuentra es totalmente diferente. E incluso mucha gente a raíz de eso decide trabajar doble. Sí, es verdad. O tratar de ocuparse de otras cosas porque sabe que o va a ir. Los jóvenes en la calle. Sí, o que van a llegar y saben que se van a encontrar con el mismo ambiente, los mismos problemas, las mismas luchas. Y entonces, como tú decías, viene la desesperación, la gente dice, pero estoy orando y esto y lo otro. Eso es bueno, pero hay que hacer algo más. Sí. Por eso la intención es, y el título, ¿cómo se infectó mi casa? Y si usted mira abajo, necesito saber ¿Cómo desinfectarla. Y eso le queremos enseñar a la luz de la palabra. Le vamos a enseñar no solamente cómo se infecta, cómo se contagia, se contamina, sino también cómo se descontamina, cómo desinfectarla, cómo purificar la casa. Y los beneficios, ¿verdad? Qué hacer, qué sacar, qué eliminar, qué cambiar para que aquello cambie. Sí, tenés porque razón. Si es el principio, porque yo insisto, perdón que lo vuelva a decir, todo lo material, todo lo físico, todo lo tangible, lo visual, es precedido por lo espiritual, por lo invisible. Entonces hay una influencia que está buscando que lo que es y lo que trae esa influencia negativa se vuelva materialmente y que esté ahí presente, pero para eso necesita el puente, que son nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras actitudes, las cosas que hay por dentro como energía negativa que haga posible, ¿verdad? Eso que acabamos de explicar. Sí, claro, porque no tenemos que vivir de la misma manera pues por años, con la misma situación, cuando Dios nos da la solución por medio de su palabra. ¿Y sabe qué? ¿Por qué para nosotros es importante y es real, relevante, revelador, libertador, y que lo hemos comprobado? Porque hemos recibido testimonio. Hace unos días que empezamos a hablar de esto en un evento, fue corto lo que toqué, y de ahí surgió esta temática. Recibí una llamada de un ser que amamos nosotros mucho, y entonces nos comentaba que estuvo oyendo, porque estaba en otro estado, estuvo oyendo el mensaje, y que cuando oyó eso, dijo, esto es lo que pasa en mi casa. Se tiró a orar, a pedirle al Señor perdón, abrió las ventanas de su casa, empezó a hacer una oración de fe, a decretar, a purificar el ambiente, puso adoración, alabanza, y que lo ha venido haciendo estos días, y hoy mismo me dijo la vez pasada, hace como 2 o 3 días, lo que había sucedido, lo que había hecho a raíz del tema, y hoy ha cambiado todo, me dijo. Yo me siento diferente, estoy haciendo cosas diferentes.
y toda mi casa ha cambiado. Qué lindo. Y entonces vienen otras cosas que vamos a enseñar durante estos días. Así es que mañana a las 7, recuerde que estamos en una nueva programación, el Maná del Día está reiniciando, estamos retomando con mucha energía, Sí. de Dios. Sí. Y ahora vamos a estar martes, miércoles y jueves a las 7 p.m. en vivo. Sí. Por favor, corra la voz. Cuéntele a otros, invítelos. Aquellos que alguna vez entraron y dejaron de hacer, dígales, ya vistes, el Maná del Día te espera. Ajá. Que Dios los guarde, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo a la distancia y deseamos que el Señor les fortalezca, les dé fuerzas para seguir adelante y que les bendiga abundantemente. Amén. Buenas noches, que Dios los Bendiciones. bendiga.